El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del placer de viajar, que por cierto es el penúltimo de esta temporada. O sea, estamos ya ahí acabando. Bueno, a lo que íbamos. El mejor podcast de viajes desde que un hombre y su mujer embarazada, que eran oriundos de la ciudad de Nazaret, andaban por ahí buscando una posada en Belón y no la encontraron. Así que acabaron pasando la noche en un portal en el que, no sin la intervención divina, de un hecho milagroso, pues nació el niño Jesús, Dios nuestro Señor. Y que, bueno, aparte de ser de tener un significado, un evento de cierta importancia, sobre todo en lo religioso, pues es un buen ejemplo también, por cierto, de lo importante que es tener un lugar en el que dormir. Y si esto lo llevamos a los viajes, pues de lo importante que es tener un buen hotel, que es de lo que vamos a hablar en este capítulo. Efectivamente. ¿Por qué hablamos de hoteles? Pues porque nos gustan. Punto, ya está. No necesitamos excusas. ¿Se necesita más? Aquí, pues no, es verdad. Nos gustan, son una parte de la experiencia viajera, nos gusta disfrutarlos y nos gusta también recomendarlos. Y ya lo hicimos el año pasado y también creo que os gustó ese episodio porque se escuchó bastante bien. Así que, bueno, pues nada, este año volvemos, vamos a intentar hacer, digamos, la tradición de hablar todos los años de hoteles, pues hoteles a los que hayamos estado durante el año, que nos hayan gustado, o durante otros años, lo que sea. Curiosos, lujosos, no tanto, ubicados en lugares especiales, bueno, todas esas cosas. Hay un poco de todo, aunque yo he de confesar que me he ido un poco a sitios más bien caros, lo confieso. Es que eres un tipo exigente. Es que ya son muchos viajes y cuando pruebas el solomillo, la carne está así del pescuezo, ya no... ¿sabes? Cuesta. No es lo mismo, te acostumbras a lo bueno. Sí, y ya no hay vuelta atrás. Vamos a elegir 4 cada uno, si te parece, Carmelo. 4 que hemos conocido, lógicamente, que hemos dormido ahí en esas camas de estos hoteles y que nos han hecho pues disfrutar. O sea, que nos costase casi salir del hotel para conocer y recorrer los destinos donde se encuentran. Pues sí, el año pasado, cuando hicimos la primera versión de este episodio, te pregunté cosas que te hacen disfrutar especialmente de los hoteles. Y este año he pensado en cambiar y vamos a hacer, en la vocación de servicio técnico que tiene este programa, vamos a darles ideas a los hoteles de cosas, no cosas importantes, es decir, no cosas así, digamos, que digas, uy, qué mierda de hotel, pero cosas de un hotel bueno, que te puede haber gustado como hotel, y digas, joder, ¿por qué lo han hecho esto así? Vale, voy a hacerlo sin saber qué me vas a decir tú y quizá coincidimos. Yo, para mí, un hotel no es un buen hotel si no sirven un buen café en el desayuno. Y ya también creo que me he contagiado de ti si no hay una cafetera en la habitación, esta de cortesía con tu cafecito. Yo eso no lo exijo. Yo tampoco, pero me da pena. Gana muchos puntos. Cuando te acostumbras. Luego, otra cosa que me da rabia es que me toque una vista fea, un patio, porque te puede tocar un patio, pero también hay patios y patios. Sí, por lo general el patio ya... en fin. Pero bueno, eso hay que entenderlo porque al final los edificios son como son y es casi imposible hacer un edificio que solo tenga vistas bonitas. O que no invierta lo suficiente en acondicionamiento acústico, es decir, sobre todo en buenas ventanas. Sí, pero eso ya es como una categoría siguiente. Ya, ¿qué dices? Esto me fastidia la experiencia por completo. No me refería a eso como cosas así como puñetitas que Bueno, sí, a lo del café yo sumaría también el zumo. Si no hay un zumo de naranja natural, por muy buena estancia que haya tenido y muy buenas instalaciones, creo que me chirría ahí un poco. Y luego que no entienda el grifo, que esto ocurre en muchos sitios, que hay que hacer una ingeniería para aprender a abrir el grifo de la ducha. Tengo que confesar aquí, este es el momento de abrir mi corazón y decir que ha habido duchas a las que ya, obviamente, como está uno para entrar en la ducha, que es en pelota picada, he tenido que salirme y ir a buscar las gafas de cerca a ver si así conseguía aclararme de cómo funcionaba eso. Lo cual no es tanto culpa del hotel, pero del diseñador de ese grifo. O sea, joder, tío, eso es una cosa fundamentalmente que tiene que ser comprensible. No tienes que andarte con muchas historias. Te vuelve el boomerang. ¿Qué me dices tú? Pues mira, justo estábamos hablando de la ducha. Una cosa que me revienta de los hoteles es que la mampara o cómo está la ducha o algo esté de forma que cuando sales de la ducha esté lleno de agua el baño. Claro. Y mira que yo no lo limpio, quiero decir, obviamente, para eso estás en un hotel. Sí, pero es algo que me fastidia muchísimo. No sé, joder, tíos, ¿no habéis podido hacer, un palmo más de mampara o una puertecita o algo? Es algo que me revienta. Luego,
Me molestan mucho, y esto sí que he de reconocer que últimamente ya casi no me pasa. Las habitaciones de hotel con pocos enchufes. Quiero decir, a ver, mira, yo hoy en día, pero no soy yo, mucha gente, yo viajo con mi ordenador, cámaras, que lo necesito, exacto, con las cámaras, que tengo que cargar baterías, con a lo mejor el iPad, porque por la noche me gusta leer un rato en la cama. Es decir, necesitas una de esto de cosas. Y, hombre, pues ¿qué más te da poner un par de enchufes en cada parte de la cama? No sé, me parece hoy en día me parece una cosa bastante básica. No me arruinan la experiencia, el hotel es muy bueno, la habitación es agradable de esto, pero sí que... Yo he llegado a llevar ladrón, por si acaso, si no conocía mucho el hotel, digo, me voy a llevar un cabezal de estos que entran varios enchufes y así. Yo es que llevo uno de estos así con enchufe, con tal, USB, para cargar, tal. Exacto, por si acaso. Pero muy bueno, pero aún así me molesta. Es una cosa tal. Y luego, una cosa que también es cierto que me lo encuentro, sobre todo a partir de cierta categoría, es difícil encontrarte, pero la luz, una habitación de hotel con esta luz blanca, como de sala de autopsias. Ay. Que dices, pero a ver, o sea, yo entiendo que hay que ahorrar, pero esto no. Y eso sí que casi te diría que bajas como 2 categorías de hotel. No sé, es algo que me resulta muy molesto porque tampoco, no sé, es a mí me recuerda mucho al Magreb, porque allí, por razón cultural, en las casas en el interior de las viviendas y por ende en todos los riads y hoteles, a no ser que ya vayas a un nivel muy superior, la iluminación siempre es blanca y no lo soporto. Sí, no, o sea, la iluminación blanca está bien para donde está bien, que es la cocina. Y ya para usted contar, y el resto a mí no me gusta nada. Pero bueno, oye, que tampoco, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Después de este momento cascarrabias. Sí, está bien, siempre estamos hablando de cosas buenas. Es verdad. Es un podcast que siempre habla de cosas buenas, que algún día saquemos un poco de mal genio, tampoco pasa nada, ¿no? Nos lo merecemos. Además, hoy nos ha pasado algo que nos hace estar un poco cascarrabias, que antes nos ha fallado una grabación. Efectivamente, no hacía falta abrir nuestros corazones técnicos. Pero que sepáis que había una razón de fondo para decir, vamos a quejarnos un poco. Venga, busca la razón. Pues esta está bien. Pero ya. Ya. A partir de aquí, a disfrutar. Exacto. A ver, Kelu, te va a tocar empezar a ti porque, muy bien. Porque mira, como estamos de cascarrabias, pues ya está, no hay otra opción. Sí. Y elige un primer hotel. No, esto no sé en tu caso, en el mío desde luego no va en orden de preferencia, o sea, vamos a 1, 2, 3, 4, pero no es que sea mejor, sino son los 4 estupendos, así que elige el primero que te apetezca hablar de él. A la hora de elegir estaba pensando, hace más o menos cosa de un año yo estaba por Argentina, me recorrí, entre otras cosas, el norte. Sí, el norte argentino, y hay una región que me encantó, el estado de Jujuy, norteño, andino, con unos paisajes increíbles, y me alojé en un pueblito que se llama Tilcara, en esa zona donde la naturaleza es tan importante, y me encantó porque el alojamiento iba acorde a todo ese entorno, toda esa naturaleza. Se llama Posada Los Ángeles. Es pequeñita y el concepto del alojamiento me gustó mucho porque gira en torno a un jardín central donde se elevan diferentes... no cabañas, porque son de piedra, pero de diferentes alojamientos en forma de habitaciones, en otras tienes incluso tu propia cocina, tu propia chimenea, y luego en este patio central hay una zona común donde puedes compartir con otras personas que estén alojadas, por ejemplo, la barbacoa, que esto es algo muy argentino para el asado, unas hamacas, una zona también para hacer una fogata directamente, la barbacoa lo que es como instrumento y como base en el suelo, esta barbacoa, una hoguera también puedes hacer. Y el alojamiento iba muy acorde también al paisaje, estamos hablando de cordilleras de colores, donde parecen una tarta cortada por un lado. Esto sorprende mucho del norte argentino. Estamos en una zona que es desértica, pero es desértica de altura, muy árida, hace mucho calor por el día, mucho frío por la noche, y me encantó este alojamiento porque era además muy entrañable, pequeñito, familiar. Las personas que me atendieron eran también muchas de ellas guías especializados, algunos además en trekking y en rutas que se hacen por ahí a la Garganta del Infierno, a la Paleta de los 7 colores. Y me sentí como muy arropada, ¿no? Me encantó luego lo del jardín, los columpios, la merienda. Esto me gustó mucho en varios alojamientos de Argentina, lo de que te dan la opción de merendar, que te invita a la casa, te puedes hacer una merienda, siempre tomar infusiones, café, entrar en la cocina.
servirte, luego en tu habitación tienes otra selección de cositas. Y bueno, me encantó pensar que estaba en un hotel a casi 4.000 metros de altura. Y además las vistas que tenía, es que dentro de este patio y de la habitación podías observar todas esas cordilleras con esos colores andinos, esa sequedad de esa aridez del desierto. Me gustó mucho. Una cosa de estas sencillas, que además están al alcance de cualquier persona, y de las que no hay tantas, porque hay mucha diferencia en cuanto al tema de alojamientos en toda esta zona. Son poblaciones muy pequeñas, hay más hostels y cosas así más rudimentarias, que están muy bien. Entonces, la posada Los Ángeles de Tilcara creo que me pareció que cubría muy bien todos los servicios y comodidades, y en un lugar espectacular. Suena estupendamente, porque lo que dices, esto de estas versiones como un poco más rudimentarias, está bien, tiene su público, tiene su momento, pero hombre, si puedes hacer algo que no desentone del entorno, pero que te ofrezca ese plus de calidad, de no sé, de todo, pues está muy bien. Y tú creo que nos llevas a un lugar del que hemos hablado hace no mucho. Hace nada estuviste tú contándonos tu viaje por el Alentejo, y yo también hablé en ese viaje de un sitio que está muy cerca de este hotel. Vamos a empezar por el nombre. Ubica. Imani Country House. Imani, como suena, con las dos I's latinas, ¿vale? Para que la gente, si quiere buscarlo en Google, que debería hacerlo porque está muy bien las fotos y eso le van a gustar. Es, como dices, está en el Alentejo, está cerca de Évora y está cerca del Cromres Les Almendres, del que hablaba, pero a un cuarto de hora del que os hablaba por aquí hace unas semanitas solo. Es un hotel con muy pocas habitaciones. No digo que siempre sea el modelo el modelo mejor, los hoteles de pocas habitaciones, pero sí que muchas veces tienen un trato como un poco más cercano y bueno, y estable. No hay tumultos a la hora de desayunar, una cosa tranquila. Pero hoy también traigo hoteles muy grandes aquí, o sea, que no siempre... Pero bueno, que eso a veces está muy bien. Entonces, está en mitad de una finca con frutales y olivos centenarios, es decir, y que era una explotación agrícola, de hecho, hasta hace muy poco, ¿no? Sí. Las habitaciones, de hecho, están me llamó mucho la atención cómo estaban, porque era como una casa así alargada, que en realidad no era una casa, sino que tenía pinta de ser, pues, y era, de hecho, cosas de la explotación agrícola, pues yo qué sé, algún tipo de graneros, cosas así, pero que estaba todo puesto, es como una única casa larga, y esto se ha dividido en distintas pequeñas casitas, que son las habitaciones, que como casitas son pequeñas, pero como habitaciones no eran nada pequeñas, estaban muy bien. Estoy mirando fotos, de confesar, y estoy alucinando. Y luego eran ese toque como campestre, rústico, pero con muy buen gusto. Es decir, la decoración, que luego dices, hombre, la decoración ya te pones en plan muy pijo, Carmelo. Hombre, pues sí, pero es que llegas a un sitio y es bonito y es mejor que si no es bonito, ya está. ¿No? Sin excesos, pero con detalles, por lo que veo. Sí, es modo rústico con mucho gusto. Exacto, con muy buen gusto, pues eso, con detallitos. No había muchas cosas en las habitaciones, pero con detallitos. Me gustó mucho porque podías conectar dos habitaciones simplemente abriendo una puerta y pues es como muy chulo, una forma de viajar, pues no sé, con un amigo o con una pareja de amigos, este tipo de cosas. Sí. Está muy bien porque te da al mismo tiempo tu espacio y la posibilidad de conectarlo. Tiene un restaurante que se comía muy bien y que además estaba preciosamente decorado, así con cosas antiguas, no con aspecto antiguo, pero sí con objetos antiguos como de colección, con toda una pared de cristales. Yo estuve cenando, pero por el día eso tiene que ser maravilloso. Y luego tuvieron un detalle, que es que nos trajeron el desayuno, porque nos íbamos pronto, y nos trajeron el desayuno a la habitación. Entonces estuvimos desayunando no dentro de la habitación, sino que a la puerta de cada habitación había como una mesita y un silloncito en el que podías ponerte ahí con el sol de la mañana en ese ambiente rural fantástico en Alentejo, en un paisaje precioso. No un paisaje, o sea, no es que hubiese como muchas vistas, pero si te estás en mitad de la finca ves así los árboles, los frutales, los olivos, y la verdad es que fue una experiencia estupenda. Y la comida muy bien, el desayuno muy bien. Y tienen hasta una sala con billar. Esto me ha gustado también. Pues tiene una sala con billar, siempre da alegría. Tiene también su pequeña piscina. Claro, pequeño porque al final estamos hablando de un alojamiento en el que yo creo que habría como una docena de habitaciones, no más. Así, pero yo digo, con muy buen gusto, recuperando esa antigua explotación agrícola, que también yo creo que eso es bonito, ¿no? Como darle a esos espacios un uso nuevo y muy, no sé, en unas
parte del Alentejo, que ya pues, cerca de horas estuviste por ahí, que es fantástica. Así que es un hotel, a mí me encantó, me pareció de lo mejorcito que puedes encontrar para ese tipo de viaje, que además parece que te pida esa cosa rural. Un lugar especial, vamos, por todo lo que estás contando. Totalmente. Y estoy viendo, me encanta. Pues yo quiero llevaros a un alojamiento monumento. Y es un parador. Tenemos unos paradores en España espectaculares y muchos de ellos, claro, es que están ubicados en monumentos. En este caso, en la ciudad de Olite, en Navarra. Y además es que esto es curioso porque el parador de Olite es que está dentro de uno de los monumentos, o sea, más famosos de la ciudad de Olite. O sea, está dentro de uno de los conjuntos góticos civiles más bellos de Europa. Ocupa el ala más antigua del Palacio Castillo de los Reyes de Navarra, construido en época medieval. Nada, ¿eh? Claro, es que te puedes sentir pues como una reina, pero literalmente. Y bueno, es verdad que luego fue ampliado el castillo en el siglo XV por Carlos III el Noble y este le dio una estética más afrancesada. Que es lo que nos llama más la atención hoy en día, porque digamos es un castillo que no parece español. Desde ese punto de vista así un poco visual, ¿verdad? Claro, y esa mezcla sí, porque además tiene esa mezcla de castillo-palacio, entonces también hay que detectar como la parte defensiva y la que no, o sea, la que era una vivienda medieval más que otra cosa. En ese castillo sí se encuentran, pues veremos las típicas torres, almenas, galerías, arcadas decoradas con vidrieras también fabulosas. Hay detalles que a mí esto, claro, me hizo mucho entrar en el mood medieval, como armaduras, tapices, lámparas de forja, artesonados, o sea, que tú vas caminando a tu habitación y te vas encontrando con todas estas cosas. Eso es como muy de parador, ¿verdad? Eso de que haya armaduras por el pasillo. Sí, sí. Lo que pasa que es verdad que luego en las habitaciones ya existe más combinación entre la modernidad que requiere una habitación que tiene que dar un servicio con este tipo de detalles, de grandes vigas, de grandes ventanales, portones, pero luego al final cuando llegas tienes también, pues claro, toques modernos para cuando vas al baño o en la cama, en fin, que luego tienes otros detalles que combinan esas dos cosas. El parador en sí ocupa el llamado Palacio Viejo o de los Teobaldos, es decir, es una parte de lo que es todo este monumento, no ocupa el parador todo el castillo-palacio. Y es de las partes más antiguas de las dos partes que conforman el conjunto defensivo de estos reyes de Navarra. Fue construido sobre el Praesidium, que para los que no saben, yo tampoco lo sabía hasta que me lo contaron, es la defensa, es decir, la guarnición romana original donde se ubicaba ese monumento. Y lo que tendrá ahí en Navarra un parador y tal es que se comerá de aquella manera, ¿no? Tiene un buen restaurante. Es verdad que los paradores en general dan muy bien de comer y encima, claro, estamos en la tierra de la huerta, de las huertas más famosas de nuestro país, no voy a decir la más porque tenemos muy buenas, pero siempre productos de temporada, de cercanía. Imagínate sus alcachofas, sus espárragos, sus pochas, sus pimientos, su chistorra, sus quesos, su chilindrón, su bacalao. O sea... Para que, Lu, que son las 5 y no he comido. Sí, es que es alucinante. Y todo ello encima para rematar con los famosos vinos navarros, que también están buenísimos. Olite es una tierra rodeada por muchísimas viñas. A mí me encanta, por ejemplo, los rosados, los, ¿cómo se llaman? Claretes, que también hay gente que es más fan de llamarlos de una manera o de otra, pero a mí me encantan porque son muy ligeros, muy agradecidos con todo tipo de comidas y en Navarra es uno de sus fuertes cuando hablamos de vinos. Así que, bueno, recomiendo muchísimo pues para solo dormir como reyes y reinas. Solo por estar en ese palacio ya es una... Merece la pena. Y cuando uno se va a un balneario, Carmelo, yo creo que se puede sentir también, ¿no? Como un rey y una reina. Yo siempre, el año pasado también hablé de balnearios en esta recopilación. Bueno, creo que hablé de... Bueno, igual no, la verdad es que tengo una memoria fatal, pero bueno, pero siempre me gustan mucho los balnearios. Me parece esto sí lo has dicho. Exacto, que además no es, o sea, solo el tipo de... O sea, no sé, que es un tipo de hotel diferente, ¿no? Entonces a mí me parece que eso le da siempre... Vale. Entonces traigo aquí un balneario en el que estuve además hace mucho tiempo, fíjate, que es el balneario de Mondariz, pero yo me dejo guiar mucho por mi instinto. Estuve hace mucho tiempo, pero cuando he empezado a pensar en qué
hoteles llevábamos hoy al programa, me ha venido este y digo, pues para adelante. Si te ha venido, es por ahí. ¿Ubicación de Mondariz? Está en el sur de Galicia, en la provincia de Pontevedra, ya cerquita de la provincia de Orense. Es una zona que a mí me parece muy interesante. Y tiene, a ver, no es quizá tan lujoso como alguno de los grandes balnearios europeos, o incluso diría de los más antiguos grandes balnearios españoles, pero sí que tiene un poco ese tema, pues siglo XIX, que a mí me gusta tanto y es muy bonito. La verdad es que el edificio es una preciosidad. Las habitaciones están muy bien, son grandes, están muy bien decoradas hoy en día, son amplias. Se nota también, se ve en estos sitios que son hoteles en los que la gente va a hacer estancias largas. Ah, mira, claro. Entonces, claro, porque va a hacer un tratamiento de tal, y eso yo creo que te requiere otra forma de hacer las habitaciones y que sean como más especialmente confortables, más a lo mejor con un puntito hogareño, ¿no? Claro, pensadas para estar más horas. Exacto, porque vas a estar allí. Obviamente, pues tiene circuitos termales, tiene las fuentes para tomar las aguas, está muy bien. Tiene, como digo, ese ambiente que a mí me gusta mucho, que ves que la gente está dando el paseo y se va a la fuente a beber el agua no sé qué, porque hay, digamos, una parte termal, pero hay también una parte de aguas que se toman. Obviamente, no puede ser otra forma. Tiene todos los... todos los controles médicos. Tú vas allí y apuntas, mira, pues a mí me pasa esto, no sé, me duele la espalda o me duele el estómago, lo que sea, y se prepara para ti un informe un informe con unas cosas que tienes que hacer, digamos, muy detallado de lo que debes hacer, de lo que debes tomar y tal. Que en un momento dado puede ser también parte de tu dieta. Pues es otra cosa que está muy bien, que es que tiene una cocina que está francamente bien. Y que además, yo esto sí que decir que hace un tiempo, fui hace tiempo, pero tenía unas ofertas así como de media pensión que estaban muy razonables de precio para la calidad de lo que te daban de comer, ¿no? Incluyendo desayuno y una comida al día, y estaba francamente bien. Y luego este balneario en concreto tiene una cosa que nosotros no somos golfos, ninguno de los dos. Yo lo fui en su día un poco, pero tiene un campo de golf que es de los mejores, o sea, tiene fama de ser de los mejores y los más bonitos de España. Entonces, pues eso completa unas vacaciones, yo creo que muy especiales y muy chulas para aquel que le guste, que los fanáticos del golf son muy fanáticos y siempre están buscando un sitio. Yo no he sido de ir a campos de golf, pero sí te puedo decir que mi padre compró un buen equipo hace unos años y en mi pueblo, o sea, lo que es jugar al golf en eras de León, alrededor de mi pueblo, no preparadas para esto, pues es toda una experiencia, porque en realidad solo las caminatas que nos dábamos, claro, no contábamos con el cochecito, ya era deporte, ¿eh? Hombre, o sea, sobre todo cuando no sabes que lanzas las pelotas sin querer, pues a sitios insospechados. En un recorrido de un campo de golf te caminas fácil 15 kilómetros, entre que vas a por la bola y esto está... Y ahora es el campo, claro. Porque cuando no atinas y te llevas parte de la tierra, también le das una vuelta, o sea que... Bueno, pues como digo, es eso. Todo esto que estoy comentando, además, en una zona que a mí me gustó mucho. Me preguntas dónde está, pues eso, al sur de Galicia, allí, yo creo que es una zona en la que tenías relativamente cerca un montón de sitios a los que podías desplazarte, pues a lo mejor con 3/4 de hora de coche, para conocer pues ese sur de Galicia bastante bien. Puedes ir a Vigo, que está muy cerquita, puedes ir incluso un día, te alargas y vas a Santiago, es decir, a Tui, que hablábamos de Tui aquí hace poquito. Entonces, todo esto está más o menos, o sea, bastante cerca, y esa mezcla de vacaciones, la vida vacacional, termal, luego las posibilidades de excursiones, el golf y tal, pues a mí me parece un sitio, bueno, pues de lo mejorcito que yo he conocido en España, y un hotel con muchísimo encanto. Pensando en el programa de hoy, me acordé de que no nombré, cuando hablamos de los hermanos Friburgos, la Friburgo de Alemania, y tú hablaste de la Friburgo de Suiza. Al principio de este mismo verano. Sí, hace nada. Bueno, pues yo me olvidé de nombrar el hotel en el que estuve, que si no te acuerdas, bueno, yo estuve en un barrio, ecobarrio, que después de haber sido bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, sus vecinos con el ayuntamiento lo construyeron desde cero. Es un barrio donde no se escucha el ruido de los motores, muy bucólico, parece un pequeño pueblito con casitas de colores. Y allí me alojé yo en un hotel que se llama Green City Hotel. Y en su nombre ya mete el tema verde porque es 100% sostenible, placas solares, demás. En lo arquitectónico creo que te gustaría, porque es como austero, sencillo y muy bonito, porque su fachada está repleta de un jardín vertical. Una especie de enredadera que va subiendo,
no es enredadera de hiedra, pero es otro tipo de planta, pero es un jardín vertical, diferentes líneas que dibujan unas líneas verticales en la fachada. Tiene un punto de modernidad así muy curioso. En cuanto a servicios, da todo lo que uno puede pedir en una estancia. Las habitaciones son austeras, no os voy a engañar, pero tienen todas las comodidades, también te dejan siempre un detallito, una decoración así como muy sencilla, donde no sobra ni falta nada. El desayuno me encantó porque me enganché al pan de bretzel, que es este invento alemán con forma de corona, porque además ahora no recuerdo muy bien esta anécdota histórica cómo era, que se inventó porque se hizo una corona para una reina con forma de pan, para conmemorar su nacimiento. Que ahí me pillas. Y entonces quedó esta forma así entrecruzada tan famosa como de lazo, y la masa de ese pan en bollitos para desayunar, con los huevos revueltos y demás. O sea, a mí me dio mucha pena abandonar esta ciudad en ese momento por despedirme de esos panecillos de masa de bretzel. Y bueno, además de todo esto lo que os estoy contando, se puede considerar una especie de passive hotel, en un barrio donde todas las casas son pasivas energéticamente y demás. Pues el tema de la sostenibilidad le han llevado hasta un punto en el que también es un hotel inclusivo. Entonces hay un porcentaje bastante alto de trabajadores y trabajadoras que tienen necesidades especiales, diferentes tipos de discapacidad, y están allí trabajando, atendiendo a la gente, en todo tipo de perfiles laborales. Entonces me pareció muy bonito también, ¿sabes? Porque es la integración en la sociedad de una parte de la gente que a veces no tenemos en cuenta y no se ve trabajando de cara al público, y me pareció que estaba muy bien. Por cierto, en cuanto a comunicación para ir a Friburgo, alojarnos en este lugar está muy bien porque hay un tranvía, no espere más de 4 minutos a la llegada de un tranvía, y además con la cosa de que vas viendo toda la ciudad y demás, en la puerta, la parada está en la misma puerta del hotel y en 10 minutos literalmente llegas al casco histórico. O sea, que me pareció que estaba muy, muy bien. Suena muy bien y me gusta la idea esa de darle una oportunidad a gente que no siempre... Sí, que no lo tienen fácil. Que no siempre tiene esa oportunidad. Bien, te comentaba antes que me gustan los hoteles pequeños, pero que también me gustan los grandes cuando son buenos. Sí. Pues el siguiente que voy a hablar es de los grandes. Está en Gran Canaria y está al sur de la isla, junto a las dunas de las Maspalomas. Muy bien. Y se llama, un 5 estrellas de playa, de los de toda la vida, sí, pero 5 estrellas y además 5 estrellas con peso. Bien. El hotel es el Seaside Palm Beach, Gran Canaria, como digo, en la zona de Maspalomas. Y bueno, pues un 5 estrellas que tiene lo que te puedes esperar de un 5 estrellas, pues habitaciones grandes, vistas al mar. Hablábamos antes de las vistas, pues las mejores habitaciones todas tienen vistas al mar. Las un poco menos mejores, pues no todas, porque es una zona muy grande la de esta, digamos, la parte hotelera de Maspalomas. Tiene, digamos, todas las zonas comunes dentro y fuera del edificio, que son fantásticas, pues eso, lo típico de, ¿cómo se llama esto? Tumbonas, barecitos fuera, piscinas, todo muy bien puesto, muy placentero. Tiene una colección de restaurantes, no sé cuántos había, pero un montón. O sea, había varios restaurantes de distintos estilos. Es típico también de este hotel de este tipo de hotel. A veces de cocina internacional, también Exacto, suele pasar. Al que van a lo mejor familias a pasar una temporada bastante larga durante el verano, y entonces pues van cambiando y así pueden tener distintos tipos de cocinas sin necesidad de salir de servicio. Y tiene lo que me dejó totalmente turulato, digamos, la experiencia estaba siendo muy buena, y entonces llegó aquello que hizo elevarse la experiencia al más allá, que fue el desayuno. Qué momento, ¿eh? Desayunar en los hoteles, es que es maravilloso. El desayuno era brutal, pero brutal. Yo, como decíamos antes, ya vamos haciendo viajes y vas viendo buenos hoteles, gracias a Dios y a la generosidad de aquellos que nos llevan de aquí para allá. Pero, por ejemplo, había, lo conté, 18 tipos de mermelada distintos. ¿Qué? Pero tú llegabas a la parte de las mermeladas y había 18 tarros con distintos tipos de mermelada. 3 horas para desayunar y poder aprovechar todo. Por supuesto, había un señor allí con una sartén y todo esto de huevos revueltos, esto de digamos, el recipiente este grande que le abres así, metálico, que lo abres y están ahí los huevos revueltos, no.
El tío te decía si querías huevos revueltos, si los querías con tortilla, con un poquito de champiñón, sí, póngale un poquito de champiñón. O sea, muy bien. Por supuesto, claro, el servicio estupendo. Había huevos hervidos con 3-4 tiempos distintos de cocción. 30 segundos, un minuto, vida había un oído minuto y algo medio. así. Sí, era fantástico. Entonces ya te digo que, bueno, quesos, yo que sé, había docenas de quesos. Era una cosa, era impresionante, de verdad. Era una cosa fantástica. Además, en el exterior, claro, estamos en Canarias, ese clima maravilloso, o sea, que estás como allí desayunando en las zonas comunes, al aire libre. Bueno, maravilloso. Aquello fue, ya digo, impresionante. Y bueno, aparte de esto, digamos, de todo lo que os he contado ya, me gustó mucho esa zona para unas vacaciones, porque tiene... Es como muy playero, una zona muy playera, muy típica de zona de costa turística, que eso pues de vez en cuando está bien, es divertido, pero además tiene al lado las dunas de Maspalomas, que son un sitio maravilloso. Sí, un lugar protegido. Sí, es una zona no demasiado grande, pero es una zona protegida y sin ser demasiado grande tiene la cualidad de que te metes ahí y como que desaparecen los hoteles, no sé, visualmente, ¿no? Claro. Y son muy bonitas, son muy especiales. Es un sitio al que puedes ir a pasear, yo qué sé, si estás 10 días ahí, puedes ir los 10 días a pasear y te lo pasas los 10 días estupendo. Fotográficamente también recuerdo que eran fantásticas, así que, digamos, pues de nuevo, la conjunción del sitio donde está, de las cosas, de aquel desayuno maravilloso. Yo me he imaginado... Me hace que sea un hotel que hace tiempo también que estuve y que no, sí, que no lo he olvidado. Pero ¿cómo lo vas a olvidar? Yo me he imaginado ese banquete, referencia a Disney, de La Bella y la Bestia, cuando van todo, la taza, el candelabro, poniendo platos a Bella. No, tenía que ir yo a las mermeladas, pero ahí estaba. Pero te podías llenar la mesa, vamos, con todo lo que has contado. Pero de verdad que las conté, ¿eh? O sea, llegué allí y dije, ¿cómo? Y digo, esto tengo que... O sea, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5... Madre mía. Tú te has puesto canarión, pero yo me voy a poner chicharrera. Me parece estupendo. Porque yo también me quedó también en la memoria la experiencia, la estancia que pasé concretamente en La Laguna, en la isla de Tenerife. La Laguna ya sabemos que es un lugar que hay que visitar si vamos a Tenerife. O sea, también UNESCO, con un casco histórico precioso que se exportó a las Américas de lo perfecto que era y de lo precioso que era. Y allí se encuentra un hotelazo que se llama La Laguna Gran Hotel. Tampoco tiene mucha pérdida este nombre. Gran Hotel, La Laguna Gran Hotel, ahí lo tienes, que se encuentra en San Cristóbal de la Laguna, lo que es en el casco histórico de la propia capital del municipio. Y me gustó mucho porque en lo arquitectónico y decorativo combina historia con modernidad, también con muchísimo gusto, con muchísimo detalle. Y la historia es muy curiosa porque se eleva en lo que fue una antigua casona noble de la ciudad que ha tenido muchas vidas posteriormente. Después pasó a ser una escuela de maestros, que me parece muy bonito esto. Después fue la sede de la fábrica de tabacos Don Álvaro. Y de todas estas etapas que ha vivido el edificio, pues tienen recuerdos en el patio central, que también esto a mí me gusta mucho de estas casonas canarias que tienen su propio patio. Que son pues, muy bonitas. Sí, con el tragaluz y demás. Esto también conserva... Déjame que lo adivine, que tenía así como las columnas o partes de la decoración de piedra negra volcánica. Claro, a ver... Estamos esa arquitectura es preciosa. En Canarias, sí, en combinación con la madera y demás. Luego tiene una parte así como mucho más moderna, muy blanquecina, donde ya nos vamos pues a las habitaciones. Ahí sí que estamos hablando de parte de la edificación 100% moderna, habitaciones preciosas, muy luminosas, con todos los detalles que nos encantan, Carmelo, del café, el detalle y demás. Tienes tu gimnasio también. Si dices, oye, venga, pues me voy antes de levantarme y meterme ese desayuno que a mí me gusta también de buffet increíble, pues voy a ir bajar un poquito la barriga al gimnasio. No me suele entrar ganas de eso, pero está bien que esté. Está bien. Pero hay algo que sí hace mucha gente en La Laguna y es alquilar bicis para hacerse rutillas por ahí a Naga y cosas de estas y lugares así. Entonces tienes guardabicis también en el hotel si quieres dejarlas. Yo iba a decir colé, pero no porque pedí permiso y me dejaron a 2 amigas en la parte alta del hotel que era solo para clientes, pero fueron muy majos y dije, estoy sola, pero tengo a 2 amigas que están alojadas en otras partes. Sí, hombre, pues podría llevarlas a la piscina que está en la azotea, con unas vistas increíbles. Chulo. Tienen hidromasaje, jacuzzi, diferentes piscinas y cosas así. O sea que precioso, con toda esa vista maravillosa. Y luego tiene un restaurante en la planta baja que se llama Malaca Restaurant, que me pareció muy original. Un día comí allí, es de comida india contemporánea,
¿Qué ocurrió? Que su chef, que es canario, se formó y trabajó en Asia, se trajo todo su conocimiento de vuelta y dijo, oye, pues mi sueño es abrir un restaurante de este tipo en mi tierra, en La Laguna. Y bueno, pues ha llevado hasta allí todos sus conocimientos. O sea, que me pareció una combinación... Parece un sitio muy original, con muchas cosas distintas. Me gusta mucho. Sí, sí. Y no sé si tú vas a querer terminar original o no. Nos queda un último hotel y yo creo que este también le va a gustar a nuestros oyentes, porque es un sitio muy especial. Se trata del Armada Hotel y nos vamos a ir al oeste de Irlanda, County Clare. Que bien me ha salido. Wow. Es decir, esto está un poco al sur de Galway, que es una ciudad de las más grandes de Irlanda y que a la gente ya le sirve de referencia. ¿Cuál es el detalle que hace que esto sea totalmente distintivo? Pues que está justo en un sitio, junto a un sitio en el que se tiene bastante, digamos, convicción histórica, por decirlo de esa forma, que naufragó uno de los buques mayores de la Armada Invencible. De ahí el nombre del hotel. Claro. Y de hecho está allí y esa zona hay como una punta allí que se llama Spanish Point. Anda. ¿No? Que viene de eso. Yo estuve por allí con un historiador, era un historiador aficionado, pero un auténtico fanático de toda la historia de la Armada Invencible, e incluso él me decía, aquí hay ese montículo que ves allí, que está como un poco elevado y hay unas piedras distintas y tal, allí están enterrados los españoles, concretamente. No han hecho una excavación para estar seguros, pero nos podemos hacer una idea. Entonces, la verdad es que era no sé, yo creo que todo eso es muy especial. Y también había de un viaje que hicieron los reyes, los anteriores reyes, el rey Juan Carlos y la reina Sofía, una placa allí de que allí habían estado rindiendo homenaje, en fin, no sé. Todo eso me parece... en un lugar histórico, exacto, vamos. Me parece muy curioso. Luego estaba en una punta de costa, casi metido en el mar, y con lo cual desde la habitación pues las vistas eran estupendas de ese mar salvaje, bueno, océano en este caso, el océano Atlántico fantástico. Era un sitio de Galicia, de Irlanda, pero claro, con esa facilidad para cierto mal tiempo, pero que allí tiene cierto encanto, ¿no? Un poco de lluvia, un poco de nubes, un poco de niebla, que visto desde allí, desde prácticamente el borde del mar, a mí me gustó mucho. Y todo esto que estoy contando es como la decoración exterior, ¿no? Pero luego el hotel estaba francamente bien. Y yo, de hecho, creo que es una de las habitaciones más bonitas que he tenido nunca en un hotel, una habitación grandísima, con ventanas, digamos, como a dos vistas distintas. Uf, sí, eso es un y lujo. con un detalle que creo que te va a encantar, Kelu, que es que en mitad de la habitación había una bañera de estas con patas que te metías allí dentro y veías la vista por la ventana. Buah. ¿Sabes? Entonces, pero además con súper elegante allí la bañera en mitad de tal. La decoración mezclaba detalles, digamos, como algunos muebles, yo que sé, una silla estilo Luis XV o el estilo, yo que sé, un estilo de estos antiguos que no soy experto, pero un poco para que la gente se haga una idea, ¿no? De estas así como con la pata dobla, así más historiada, con detalles completamente modernos y tal, pero con muy buen gusto. Eso no es fácil que te quede bien y quedaba muy bien. Me da mucha envidia porque yo nunca he estado en una bañera con vistas de este tipo, ¿sabes? De privada, de una habitación... y además creo que está muy relacionado con el relax que uno siente cuando ve, por ejemplo, una chimenea. La imagen del fuego cuando uno está tapado en invierno entra en un modo en el que no necesita ver más acción que esa. No, esto era mirar el mar desde tu bañera. Claro. Entonces entras como en esa misma condición personal. Por último, a todo esto se le unía también un restaurante en el que se comía muy bien, con ambiente y un poco look más de pub irlandés que de restaurante más finolis, para que nos entendáis, pero el ambiente de pub irlandés a mí me encanta. Me encanta. Me encanta sobre todo en Irlanda, quiero decir, o sea, el ambiente de verdad de pub irlandés, no de sitio lleno de turistas en otros sitios, que estaba muy bien, y pintas de Guinness perfectamente tiradas, como corresponde a un sitio de postín en Irlanda. Así que fíjate, todo eso me encantó. Oye, y buena comida, que hablando de Irlanda no es poca cosa, que en un sitio comas bien. No. A ver, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Rompo una lanza por los pubs irlandeses, en los que hay muchos en los que se come sencillo, pero muy bien. O sea, no es, obviamente, no es una comida elaborada
tal, es un fish and chips, es carne, digamos, el guiso de carne al modo local, pero mi experiencia, y he viajado bastante a Irlanda, es que no está nada mal a precios razonablemente competitivos. Oye, pues no es poca cosa. No. Ninguna de las dos que has nombrado. Es una maravilla de sitio. Qué bien. Me están dando unas ganas de ponerme a mirar nuevos hoteles en los que viajar. Es que cuando uno sale de casa y se va a un hotel, si fuéramos estrellas del rock igual ya estaríamos cansados, ¿no? Pero a mí me hace mucha ilusión descubrir una nueva habitación de hotel. Cuando entro me siento como cuando era niña y mis padres me llevaban de viaje y saltaba encima de la cama. Cuando viajo solo, muchas veces, sobre todo si la habitación es un poco bonita, llamo a casa y hago una llamada de estas, digamos, de vídeo por WhatsApp y les hago el tour de la habitación. Hombre. Que claro, también en mi caso es como mi hija está estudiando diseño de interiores, entonces digamos que tiene como un poco de interés extra para ella, pero es algo que me encanta hacer. O sea, vas así, mira, fíjate la cocina, la cocina, el baño, qué chulo, tal, mira, no sé qué, las vistas. Es muy divertido hacer eso. Sí, pues seguro que los oyentes han recordado sus estancias de hotel, las buenas, las malas, las regulares, seguro que las buenas, porque hemos hablado de muchas cosas buenas a pesar de nuestro inicio. Bueno, pero el inicio era como tips para mejorar, no era... Fuñón, sí. No era una cosa, digamos, crítica constructiva, no destructiva. Bueno, si algún oyente tiene una crítica constructiva, por favor, por favor. No necesitamos que nos hagan daño, pues la semana que viene, que nos escriban y sobre todo que se suscriban, que así les llega un capítulo nuevo la semana que viene y así nos escucháis. La semana que viene, el último capítulo de la temporada. Pero ya después a la siguiente empezamos con la siguiente temporada. Volvemos. Así que no se preocupen. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.